Para iniciar este servicio, ya lo reiteré hace un momento, estamos instalados aquí en nuestro salón jardín, que es a un costado del periférico. Somos la Iglesia Restauración y Vida Familiar y vamos a iniciar ya nuestras reuniones en este lugar a partir del día de hoy. Así que si usted le quiere dar un fuerte aplauso al Señor, dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que, hermanos amados, me gustaría que se gozaran, que se deleitaran en esta hora, porque el Señor tiene para nosotros el día de hoy cosas preciosas, hermosas, y que la alabanza que ahorita le vamos a levantar a nuestro Dios sea con júbilo, con alegría, ¿sí? Ya oramos porque se quite toda carga de nuestras vidas. Ya oramos por ello. Así que hoy nos vamos a gozar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Saludamos a todos. Saludamos a todos aquellos que nos están mirando. Les damos la bienvenida y les mandamos un fuerte abrazo ahí. Los hermanos que estén ahí, familiares, amigos que estén ahorita conectados. Los bendecimos en el nombre de Jesús. La Iglesia Restauración y Vida Familiar, estamos para bendecir y para ayudarles. Por eso es que les decimos que si ustedes tienen gusto de venir, aquí estamos ya a partir del día de hoy. ¿Está listo para alabar a Dios? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Estamos muy agradecidos contigo, Dios. Y cómo agradecerte, Señor, por nuestro servicio a ti, con gozo. De eso se trata este canto. Amaré al Señor mi Dios. No hay razón para vivir si no le adoro a Él. Y no hay razón para existir si no le sirvo a Él. En su ley yo me delegaré. Su amor por nada cambiaré. Amaré al Señor mi Dios con toda mi fuerza y corazón. Yo le amaré. Amaré al Señor mi Dios con toda mi vida y mi ser. Yo le serviré. No hay palabras para expresar el amor de Dios. Y lo que yo deseo hacer es vivir para Él. En su paz siempre descansaré. Y su amor yo nunca dejaré. Amaré al Señor mi Dios con toda mi fuerza y corazón. Yo le amaré. Amaré al Señor mi Dios con toda mi vida y mi ser. Yo le serviré. Ahí es donde entra el grito. Amaré al Señor mi Dios con toda mi fuerza y corazón. Yo le amaré. Amaré al Señor mi Dios con toda mi vida y mi ser. Yo le serviré. Amaré al Señor mi Dios con toda mi fuerza y corazón. Yo le amaré. Amaré al Señor mi Dios con toda mi vida y mi ser. Yo le serviré. Amén. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Rey. Porque Él merece toda la gloria, todo el honor y todo lo mejor de cada uno de nosotros. Es el Rey y lo vamos a confesar. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me he visto de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza. Amén.
su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, aleluya, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Yo me asombro, maravillo, maravillo, y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Este es un tiempo para alegrarse. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey. Aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Él es el Rey de los cielos, Él es el Rey de la gloria, Él es el Rey de la majestad. Su dominio no tiene fin, su reino es eterno. Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, mostraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, oraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor.
nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres el Rey eterno, Dios todopoderoso. Las naciones, Señor, proclamarán que tú eres el Rey. En ese día, Señor, nos postraremos delante de ti, Jesús. Toda rodilla se postrará, todo reino, todo principado va a entregar a ti, Señor, todo, porque tú eres el Rey del universo, tú eres el Rey de los reyes y eres Señor de los señores. Contra ti nada, Señor, contra ti nada. Tú eres soberano, excelso. Por eso clamamos y por eso te confesamos como nuestro Rey, como nuestro Señor. Aleluya, Dios. Aleluya, Padre. Aleluya. Es un Dios real el que nosotros tenemos. Es un Dios que verdaderamente restaura, sana y libera las vidas y los corazones. Amén. Muy pronto por aquí vamos a tener varios testimonios de cómo el Señor ha levantado a la gente y por qué el Señor tiene ese control tan grande como nadie en esta tierra lo puede tener. Así que nosotros no nos cansamos de alabarte, de adorarte, de exaltarte, Señor. Tú vives y reinas allí en ese trono de justicia, Señor Jesús. Y eres digno de tomar ese trono. Quiero conocerte
adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Eres digno. Tú eres digno de ser alabado y exaltado, Jesús. Algún día, Señor, algún día te levantarás de tu trono para venir nuevamente a esta tierra. Amén. Y para juzgar a vivos y muertos, y tu reino no tendrá fin. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuevamente nuestro Señor va a volver, pero ahora va a volver con poder y con autoridad. Va a venir por su iglesia, por su pueblo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos, pues tomen su lugar. Qué bendición poder disfrutar de estos momentos de alabanza y de adoración. Yo me gozo, no sé ¿usted se goza? Amén. Yo me deleito alabando a Dios, aún con esta garganta toda cerrada que tengo. Pero sabe que yo me gozo y yo soy un convencido de que no necesitamos tener bonita voz, sino que si le cantamos con pasión, el Señor nos recibe esa adoración, esa alabanza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a continuar. Voy a cerrarle un poquito aquí, hermano, tantito nada más para que no vean. No. Ahí está. Voy a volver a prender, por favor. Para que no vean todo el movimiento que voy a hacer aquí con la computadora para sacar el mensaje. Y bueno, hermanos amados, les decía hace dos semanas que el Señor había puesto en mi corazón esta serie que se llama, no la voy a proyectar así ya se queda apagada, porque sí es importante que vayamos viendo las citas en su Biblia. Nuestro texto clave no se va a mover mucho en cuanto a lo que ustedes van a estar buscando en su Biblia. Y bueno, vamos a seguir hablando de esta serie. La fe se pone a prueba cuando las personas del pueblo de Dios, y ahora ve, este es el tema, cuando las personas del pueblo de Dios les cuesta trabajo controlar lo que dicen. ¿Cómo le puse ahí, Lluvia? No, controla lo que dices. Así fue como le pusimos ahí en el tema de la transmisión. Entonces, estamos hablando acerca del pueblo de Dios. Les recuerdo, para los que han estado en estas predicaciones, ya este es nuestro tercer domingo, y les recuerdo que Santiago, el apóstol Santiago, en ese tiempo que estaba compartiendo la palabra que les estaba enseñando a los judíos creyentes, a los puros judíos creyentes, porque esa fue su labor. Recordarán que Pablo tenía otra misión. Pablo, ¿a quién le compartía? ¿A quién le enseñaba la palabra? A los gentiles. ¿Sí? En el caso de Santiago, al igual que Pedro, la encomienda fue que ellos compartieran las buenas nuevas de Jesucristo, en este caso al pueblo de Israel, a los judíos, en este caso a los judíos creyentes, porque quiero decirles que hay judíos que aún no creen en Jesucristo como el Señor y Salvador, y que siguen esperando a su Mesías. Y lo digo pues con toda la seguridad, ¿no? Eso es lo que está pasando, pero hay judíos que sí han estudiado bien ya lo que es la Torá, y ya han entendido que prácticamente Jesucristo vino hace un poquito más de 2000 años a esta tierra y vino a perdonar los pecados de toda la humanidad. En este caso Santiago se está refiriendo a un grupo de personas, a un grupo de judíos creyentes, que no puedo dudar que alguien por ahí estaba dentro de ese grupo y que no era judío, probablemente, ¿sí? Así como, por ejemplo,
De repente aquí en esta congregación puede entrar alguien que pues que es de otra denominación o de otra religión, por decirlo así, ¿no? Y puede sentarse a escuchar la palabra, no pasa nada. Pero en realidad la iglesia que tenía Santiago era una iglesia llena de judíos creyentes, ¿sí? Santiago fue un maestro, Santiago fue un pastor, Santiago fue un discípulo de Jesús, Santiago fue uno de los 12 apóstoles, ¿sí? Y este hombre pues vio muchas maravillas, este hombre vio muchas cosas que hizo Jesús cuando estuvo con él, y por eso que la palabra de Santiago es una palabra así bien directa. ¿Cuántos han leído el libro de Santiago? ¿Sí? Ok. ¿Y cuántos lo han escudriñado? Sí, porque leerlo así está muy interesante, pero ya escudriñarlo y ponernos en el contexto de cuando él empezó a enseñar, ya es algo diferente. Hoy vamos a ver, dentro de esta serie, la fe se pone a prueba cuando las personas del pueblo de Dios les cuesta trabajo controlar lo que dicen. Y nuestro texto clave está en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Y vamos a escudriñar y vamos a estudiar los versículos del 1 al 18. ¿Sí? Entonces, caemos en la seguridad de que Santiago era un hombre que tenía pues prácticamente la autoridad de Dios para enseñar la palabra. Hoy vamos a estudiar entonces lo importante que es mantener controlada nuestra boca, nuestra lengua y en general todo nuestro ser. ¿Sí? Vamos a estudiar en esta hora lo importante que es mantener controlada nuestra boca, nuestra lengua y en general todo nuestro ser. Y van a ver ustedes los beneficios, porque no es solamente el decir, el pastor ya como que a mí me gusta hablar, a mí me gusta opinar, a mí me gusta... No se trata, no va por ahí la cosa. Esto tiene un significado más profundo, porque no es que Santiago les estaba diciendo, no hablen, quédense callados, no opinen, no es por ahí. Fíjense cómo empieza el pasaje, ahorita lo vamos a ver, de Santiago 3:1. Pero nosotros como personas estamos tan habituados a hablar, a transmitir ideas, ¿no es cierto? A opinar hasta donde nos pidan, ¿no? Nuestra opinión, en fin, a pensar en voz alta muchas veces, ¿no? Hay veces que uno está pensando en voz alta. ¿Qué es pensar en voz alta? Estoy diciendo lo que estoy pensando sin ver a quién se lo estoy diciendo. Y es que estás pensando en voz alta, o sea, espérate, ¿no? Y entonces hay personas que sí les gusta transmitir sus ideas, pensar, pedir, dar su opinión, ¿no? ¿Qué tal pareciera que nos persuadimos que cada palabra, cada comentario, cada pensamiento en realidad tiene repercusiones? Si nos persuadimos de eso, vamos a entender que el hablar y el opinar tiene a veces sus reservas y a veces tiene sus tiempos. Unas veces cuando nosotros hablamos, unas veces cuando nosotros opinamos, cuando hacemos un comentario, algunas veces lo hacemos para bien, pero ¿qué creen? Algunas otras veces lo hacemos para mal. Pasamos a veces desapercibidos cuando hablamos, cuando no hablamos, ¿no? Pasamos desapercibidos cuando no opinamos, cuando estamos lejos o alejados de las conversaciones, ¿no? De las personas, que pareciera que nuestras ideas o pensamientos a veces nosotros mismos los catalogamos como que no valen. Pero yo creo, fíjense, es un punto de vista muy personal, de acuerdo a lo que pues he vivido y en cuestión a las relaciones. Yo pienso que ese tipo de personas que están así como que un poquito alejadas de las conversaciones y que esperan mucho tiempo para hablar o para opinar, ese tipo de personas para mí son personas que en realidad están meditando mucho lo que están escuchando. Ese tipo de personas yo creo que tienen un potencial muy grande en cuanto a aportar, ¿sí? En cuanto a las mejores reflexiones y a las mejores conclusiones, ya que ese tipo de personas meditan muy bien lo que van a decir o lo que van a opinar. No es que a lo mejor nosotros, y ahorita ustedes se van a identificar,
de quiénes son, de los que hablan mucho aún sin que les pidan su opinión, o de los que no hablan porque sienten que a lo mejor sus ideas y sus pensamientos no encajan, ¿no?, en el círculo donde nos estamos moviendo. Y ahorita yo les voy a dar un ejemplo. Todos ustedes saben que yo soy maestro de escuela secundaria, y que realmente los maestros de hoy en día son maestros que pues se están preparando muchísimo para lo que se viene, ¿no?, o para la forma de enseñar. Y entonces hay maestros que tienen una preparación muy grande, ¿sí?, tienen un conocimiento de su asignatura o de su especialidad muy grande, que a veces poderlos detener en cuanto a sus opiniones es bien complicado, ¿sí? Porque imagínense, ¿no?, se enfrasca en una reunión así, maestros, pues diferentes ideas, y cada quien defiende su postura y su idea. Pero yo les vuelvo a repetir, en los consejos que ahorita estábamos tomando, se nos dice que todos los maestros tenemos que participar, tenemos que opinar, ¿no? Somos en uno de los turnos somos 32 maestros, imagínense ahí conectados en Zoom, y que todos tienen que opinar, y ya se imaginarán cómo está eso. Y entonces dicen, es que es importante que opines, es importante que expreses tu punto de vista. Pero fíjense que yo soy de las personas que yo me espero mucho tiempo para opinar o para poder dar mi idea. Y eso quizás en algunos casos la gente piensa que pues no tengo quizás pues esa capacidad para expresar una idea. Y hay quienes, no hombre, o sea, están, pero cualquier cosa ya están, hable y exponiendo sus puntos de vista, sus ideas, sus pensamientos. Miren, la palabra de Dios dice aquí que Santiago nos abre un panorama muy claro de lo que significa controlar no solo nuestra boca, no solo nuestra garganta o nuestra lengua, sino todo nuestro cuerpo. Es bien importante. Para Santiago esta enseñanza era muy importante que la aprendiera el pueblo en ese momento que estaba escuchando. Y como ustedes y yo somos pueblo de Dios, esta palabra también en este momento es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y empezamos entonces lo que dice la palabra ya de lleno en Santiago capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Si usted ayúdele aquí a Guillermo, hermano. Yo tengo aquí las citas ya escritas acá. Santiago 3, capítulo 1, dice así: hermanos míos, no sean todos maestros entre ustedes, pues ya saben que Dios juzgará con más severidad a los que somos maestros, dice Santiago. Hermanos míos, no sean todos maestros entre ustedes. ¿A quién se refería Santiago en este versículo? Recuerden que Santiago enseñaba la palabra a judíos creyentes, como ya les había dicho. Aquellos que eran guiados por él mismo y que nosotros llamamos iglesia. Eran hombres y mujeres que creían en Jesús como el único y suficiente Salvador, como muchos de los que estamos aquí, y que tenían las mismas oportunidades de crecer espiritualmente como lo tenemos nosotros en este mismo momento, en este tiempo. Digo esto porque hay mucha similitud en las iglesias del pasado y las iglesias de ahora. Dice la palabra, Santiago dice, a ver, no sean todos maestros entre ustedes. Quiero preguntarles algo, y si van a contestar, que se oiga, para que salga ahí. ¿Es malo ser maestro? No. No es malo ser maestro. Pues Santiago está diciendo algo bien importante. Hermanos, no sean todos maestros. Si todos fueran maestros, entonces ¿dónde estarían los discípulos? Habría. ¿Sí? Esto, fíjense, Santiago se está refiriendo a que en la iglesia, quizás había muchos como las iglesias de hoy, que se metían a estudiar la palabra, que leían la palabra, pero que
quizás les faltaba esa guía como Jesús cuando les enseñaba la palabra a sus discípulos. ¿No es cierto que sus discípulos se sentaban a los pies de Jesús a escuchar la palabra? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto tiempo le costó a Jesús decirles, ahora sí, ya aprendieron la teoría, ahora váyanse a la práctica? ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años. ¿Ok? ¿Qué sucede en las iglesias? ¿Qué sucedía en esta iglesia? Que ya, así como que, pues yo ya en un mes, yo ya me aventé quién sabe cuántos evangelios, ya lo leí, ¿no? Yo ya soy un maestrazo de la palabra. Y lo grave de todo esto es que hay muchos en las iglesias que no saben que esto acarrea una responsabilidad muy grande. No es malo ser maestro, pero hay que hacer bien las cosas si quiero ser un maestro de la palabra de Dios. ¿Por qué se estaba refiriendo precisamente a eso? Miren, si yo ahorita les digo, o ustedes más bien me preguntan, oye, Sergio, ¿estás bien ahí dando clases? ¿Te sientes bien siendo maestro? Miren, yo estudié esta carrera de maestro de secundaria y estudié pedagogía y didáctica y todo lo que ustedes quieran para poder enseñar. Yo lo estudié. Pero a estas alturas, la verdad es que es muy complicado dar clases a este nivel de secundaria por lo que estamos viviendo con nuestros jóvenes, ¿sí? Y ahora con este nuevo sistema, miren, la verdad es que el ser maestro aquí se adquiere una gran responsabilidad. Por ahí ustedes están escuchando que supuestamente nosotros los maestros estamos haciendo un trabajo muy, muy grande con los jóvenes. Quiero decirles que sí lo estamos haciendo, pero los jóvenes en realidad con esto que está pasando están muy alejados. No tienen compromiso. Exacto, muy alejados de la responsabilidad para aprender. Y entonces a nosotros como maestros nos dicen, tienes que ir por ellos, tienes que buscarlos, tienes que hablarles por teléfono. Los grupos que cada uno tiene pues son arriba de 35, 40 alumnos, entonces es mucha la labor. Santiago estaba diciendo, oigan, no es malo ser maestro, pero yo les recomiendo que no se pongan ese mote de que yo soy un maestro. Dice, porque deben de saber que Dios va a juzgar con más severidad a los que somos maestros, estaba diciendo Santiago, a los que somos maestros. ¿Sabe? Santiago estaba convencido que ser maestro de la palabra de Dios no era cualquier cosa. Y que muchos de la iglesia ya querían así como que decir, yo ya soy como Santiago, yo ya soy... Se necesita mucho esfuerzo y mucha dedicación, porque lo primero que hay que hacer es escudriñar bien la palabra de Dios, para poderla enseñar como se debe, correctamente. Entonces, pues aquí vemos que Santiago les dice, no es tan sencillo como ustedes creen. ¿Sí? Santiago les hace esta recomendación, no sean todos maestros entre ustedes. Esto lo decía porque muchos en ese tiempo opinaban y hablaban a la ligera, creyéndose superior a los demás. A ver, siéntate ahí, yo te voy a enseñar. Ahorita no está el maestro Santiago, pero yo te voy a enseñar. Y sacaban cada cosa. Ahora sí que cada texto fuera de contexto, que para todo era un pretexto. Y entonces pues prácticamente no estaban enseñando correctamente. Y les vuelvo a repetir, esto de enseñar la palabra, pues sí se requiere de un poquito de responsabilidad y de compromiso. ¿Recuerdan ustedes que los discípulos de Jesús le llamaban maestro? ¿Sí recuerdan que todos los discípulos le decían maestro a Jesús? ¿Y acaso Jesús les dijo, no, espérenme, yo no soy maestro, yo soy el Señor de señores? Él nunca dijo eso, él dijo, sí, soy su maestro. Sí, soy su maestro. Ustedes son mis discípulos. Jesús lo aceptaba, pues Jesús sabe perfectamente cuál es la característica de un maestro. La característica de un maestro, así como él, es hablar con prudencia y sabiduría. Y decía, el discípulo no es más que el maestro. Entonces lo que Santiago estaba argumentando aquí, en este versículo
1 del capítulo 3, es que no todos pueden ser maestros si primero no son discípulos. Muchos tienen la costumbre de aconsejar en base a lo que ellos creen. Y la verdad de las cosas es que para opinar y para hablar correctamente se necesita tener bases bíblicas, ¿no es cierto? Y estoy hablando de que Santiago les estaba hablando a los judíos creyentes. Así como muchos de ustedes que conocen bien la palabra, en ese tiempo también yo creo y pienso que había muchos que conocían también la palabra y sabían de la palabra. Pero ¿qué creen? Todavía no estaban en el nivel de ser maestros, porque les faltaban dos cosas importantes, las que acabo de mencionar. Lo que tenía Jesús, y esto es entre algunas otras, sabiduría y prudencia. Sabiduría y prudencia. ¿Qué es lo que Jesús tenía para poder hablar la palabra a aquellos que le estaban escuchando? Jesús entonces en ningún momento les dijo que no era el maestro. Él dijo, sí, soy su maestro. Y ¿saben? El alumno, el discípulo no puede ser más que el maestro, pero sí, el discípulo puede llegar a ser mejor que el maestro. ¿Ya vieron eso? ¿Vieron la diferencia? Y eso lo decía Jesús. Pero todo esto, acuérdense muy bien, hermanos amados, que cuando nosotros estamos iniciando a leer la Biblia, de verdad nos apasiona, ¿no es cierto? Algunos que están empezando a leer la Biblia o que ya leen la Biblia, ¿les sigue apasionando leer la Biblia? ¿Les sigue apasionando hacer apuntes? ¿Les sigue apasionando agarrar y tener 3, 4 libros ahí o Biblias de estudio, mucho ahí para poder dar un mensaje? En el caso de mis hermanos que tienen la bendición de ir a un hogar a discipular o a enseñar la palabra, ¿tienen esa pasión para poder investigar y escudriñar más de la cuenta y no solamente la Biblia? Porque eso se requiere. De eso estaba hablando Santiago, ¿sí? Que para que nosotros podamos entonces tener la prudencia y la sabiduría de Jesús, necesitamos escudriñar la Biblia, ¿no es cierto? Les hago una pregunta muy sencilla. ¿Quién es el que da la sabiduría y el conocimiento de las cosas en este mundo? El Espíritu Santo. Dios, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo, Dios. Él es el que da la sabiduría y el conocimiento de todas las cosas que existen en este mundo. Él es el que permite que se nos queden las cosas en nuestra mente y que podamos retener lo que es verdaderamente importante en este universo. Claro que Dios es el creador de todas las cosas, es el que permite que nosotros podamos tener conocimiento y sabiduría de las cosas. El creador de tu vida y el creador de mi vida. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda decir que soy maestro, y mire, no significa que ustedes van a perder el rumbo de lo que son. Por ejemplo, Guillermo, tu especialidad, algo que tú hagas con pasión, ¿qué es lo tuyo? Trabajar en la construcción. Y entonces tú te metes y tienes a lo mejor ya bases, porque ya tienes experiencia, porque ya has trabajado esto de la construcción. Pero ¿qué crees? Que cuando nosotros nos metemos a escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, Dios te da más conocimiento de eso que tú quizás naturalmente ya estás empezando a ejercitar. ¿Sí me explico? Sí. O sea, a final de cuentas, si alguno de ustedes es buena en cocina, en postrería, en enfermería, en ventas, o sea, si son buenos en eso y conocen de la palabra de Dios, y escudriñan la palabra de Dios y hacen de la palabra de Dios una base fundamental para que adquieran más sabiduría, quiero decirles que van a ser mucho más eficientes en lo que están haciendo, en lo que hacen, porque estamos dependiendo de la sabiduría de Dios. ¿No les ha pasado que estando en su trabajo de repente le dicen, Señor, esto que estoy viviendo ahorita, esto que estoy haciendo acá, como que no le agarro bien y como que de repente puede llegar la desesperación o puede llegar la incertidumbre de cómo le voy a hacer? ¿No les ha pasado que de repente levantan su mirada al cielo y dicen, Señor, por favor ayúdame en esto, por favor dame sabiduría en esto? Y el Señor en ese momento les dice cómo hacer las cosas. A mí me ha pasado, hermanos, a mí me ha pasado. De repente yo ya no sé qué hacer.
Yo sé de electricidad, porque también una de las carreras que estudié dentro de esto, pues es la carrera de electricidad. Y de repente había un mundo de cables, ¿no? Que yo mismo los había puesto y de repente dije, ¿y ahora cómo le hago aquí? ¿Ahora cómo conecto? ¿Por qué? Porque no se me ocurrió poner el cable negro, el cable blanco y el cable rojo para poder distinguir qué tipo de cable iba en cada dispositivo, ¿no? No, para ahorrar un cable de un solo color. Y entonces a la hora de la hora, y Señor, ayúdame porque ya me enredé acá. Y luego de repente la cabeza se pone así, ¿no es cierto? Así se pone de grandota porque pues es mucho lo que necesitamos aprender en ese momento, ¿sabe? Señor, ayúdame. Dame sabiduría, dame tranquilidad, dame paz y ayúdame en esto. Y el Señor ayuda. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo trabaja el Señor? La verdad es que es inimaginable. Entonces, esto de ser maestros de la palabra de Dios, esto de ser maestros y de meternos a escudriñar la palabra de Dios, no es malo en razón a lo que ustedes ya vienen realizando como un don natural que ya traen, ¿sí? Porque acuérdense que Dios da dones espirituales, pero que también los dones naturales Dios nos los da cuando nacemos, de nacimiento. ¿Ok? Entonces, Santiago lo dice muy claro. Si yo quiero adquirir sabiduría, necesito tener estos aspectos: la prudencia y el poder confiar y depender de Dios. Entonces, hermanos amados, debemos partir de ahí. El mismo Santiago dice: ¿tienes falta de sabiduría? Pues pídesela a Dios, que Él te la va a dar y sin reproche, abundantemente. ¿Tienes falta de sabiduría? Dice la palabra, pídesela a Dios y van a ver la diferencia. Entonces, hermanos, no nos hagamos maestros muchos de los que estamos aquí, porque se adquiere una gran responsabilidad. De hecho, yo no puedo decir que yo soy un maestro de la Biblia. Me falta muchísimo. Y no por tenerle miedo, sino porque realmente se requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de muchas horas de estudio, ¿sí? Que para ser un maestro en toda la extensión de la palabra. Hay maestros que se dedican nada más a lo que es la palabra, y entonces ellos sí pueden jactarse de ser maestros. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Aquí en la iglesia el Señor está permitiendo que vayamos creciendo poco a poquito, ¿sí? Hay hermanos que de repente dicen: pastor, yo ya quiero irme a estudiar al instituto porque yo ya quiero ser pastor. Y digo: espérate tantito, no sabes ni lo que estás pidiendo. Sí, espérate, ejercítate, practica, porque cuando ya estés así de este lado, no es cualquier cosa. Venir ante ustedes a darles un mensaje, hermanos, el Señor me está tomando el video, la foto, a ver cómo lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo en mi propia sabiduría, ¿no? No, hermanos amados, de verdad es que esto es algo muy, muy bonito el poder enseñar, pero recae en cada uno de nosotros esa responsabilidad, esa responsabilidad. Santiago capítulo 3, versículo 2, dice: todos fallamos mucho, dice Santiago, todos fallamos mucho, pero el que no cometa errores en lo que dice, ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. Versículo 2 del capítulo 3 de Santiago. Él lo dice. Santiago dice: fallamos mucho. ¿Cuántos de aquí no han fallado? Amén. Para orar por ustedes, porque esa es una mentira. ¿Cuántos de nosotros fallamos? Fallamos todo el tiempo, ¿no es cierto? La regamos todo el tiempo. Cometemos muchos errores. Muchos errores. Usted no crea que porque ya es un hijo de Dios y que porque ya está en la iglesia y porque no va a cometer errores. No, es más, vamos a cometer más errores, porque el enemigo está con todo, queriéndonos meter el pie para que tropecemos y caigamos y tengamos errores.
Sí, dice Santiago, todos cometemos errores, todos fallamos mucho, pero, dice Santiago, el que no comete errores en lo que dice, entonces ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. El punto aquí, hermanos amados, es que siempre en todo nuestro peregrinar en esta tierra vamos a fallar. Le vamos a fallar a la esposa, al esposo, a los hijos, a los papás, al amigo, al compañero, al jefe. Le vamos a fallar. Y no porque nosotros queramos voluntariamente, porque de repente hay fallas que ni siquiera nos damos cuenta que estamos cometiendo el error. Y vamos a fallar. Ahora, como hijos de Dios, tenemos la posibilidad de una posibilidad grande de ya no fallarle a nadie, porque estamos conociendo lo que es la verdad. Y la verdad me hace libre para poder pensar y para poder reflexionar bien acerca de lo que voy a decir y de lo que voy a hacer. Por eso cuando yo ministro a un varón por una situación de casa, yo le digo, a ver, ya, si el Señor te ha mostrado esto, ¿por qué seguimos cometiendo el mismo error? ¿Por qué? Si ya lo conoces, si ya sabes cómo está la cosa. ¿Sí me explico? Esto entonces me lleva a que cada uno de nosotros podemos cometer errores, pero esto de la boca, esto de decir algo y que todavía hacemos daño, pues le decía aquí, el punto aquí es siempre en todo nuestro peregrinar vamos a fallar. Muchas cosas no las vamos a hacer bien y eso hasta cierto punto puede ser normal, pero el que a cada rato cometamos errores en nuestra forma de hablar, el que a cada rato estemos regándola con lo que decimos, todo lo que expresamos no trae nada de bendición, no trae nada de edificación, pues dice aquí entonces la palabra que ese no podrá controlarse jamás, no se va a poder controlar en toda su vida. El equivocarnos en alguna cosa puede remediarse, pero hablar por hablar, sin edificar o por hacer sentir bien a alguien, deja huellas y consecuencias muy graves. El clásico, perdono, pero no olvido. ¿Sí? Perdono, pero no olvido. Y esto sucede con las palabras. Desgraciadamente ahorita ustedes y yo estamos quizás recordando qué tantas palabras dijimos y lastimamos con eso. Y creemos que ya, nada más con que la persona nos diga, está bien, te perdono, creemos que ya la hicimos, ya pasó. No es cierto. No es cierto. Las palabras dejan huella. Dicen que es más peligroso una palabra, ¿sí?, así fuerte de agresión que un golpe. Pero, ¿por qué Santiago aquí nos está diciendo que debemos controlar lo que decimos para que podamos controlar todo nuestro cuerpo? Si queremos perfeccionar todo nuestro cuerpo y nuestro andar y actuar, lo primero que debemos hacer es tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Debemos tener mucho cuidado entre parejas, entre esposos. Luego de repente me he dado cuenta que parece que mi esposa es mi enemiga. Y realmente quien es mi enemigo en sí, pues es el diablo. Pero a veces yo pienso que es mi enemiga y por eso de repente soltamos cada palabra. Y esto, hermanos, de verdad, es que si nosotros no lo entendemos, no lo captamos como algo que nos va a beneficiar, la verdad es que vamos a estar cayendo constantemente y vamos a tener un descontrol total de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Va a ser un descontrol total cuando no aprendamos a ajustar nuestras palabras. Santiago capítulo 3, versículos del 3 al 5, hace una comparación muy sencilla entre el freno en la boca de un caballo, un timón de barco y la lengua del hombre. Las tres partes pueden controlarse, solo hace falta un poquito de práctica, ¿no es cierto?
sea, una persona que sabe montar a caballo y sabe cómo es ponerle freno al caballo, ¿verdad que le va a obedecer? Le va, ¿cómo dicen? Le soltamos la rienda o le apretamos la rienda o no sé cómo le dicen, pero en realidad el caballo obedece de acuerdo al freno que se le está poniendo en la boca, ¿no es cierto? Un timón de barco se puede maniobrar y controlar, ¿sí? Si una persona es apta para manejar, por ejemplo, un barco. Pues en el caso de la lengua, pues es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, la lengua, si nosotros podemos controlar la lengua, vamos a poder controlar todo nuestro ser. Si el timón de un barco puede ser controlado por una persona que sepa realmente de navegación y de barcos y su funcionamiento, lo va a poder hacer. No importa cómo esté la situación, no importa si haya grandes olas, si el tiempo esté mal, ese barco se puede controlar, ¿sí o no? Una persona diestra, una persona que ha practicado la navegación, ¿verdad que puede controlar ese timón? Sí. ¿Verdad que sí? Entonces la lengua también puede ser controlada por el hombre que esté ejercitando, que se esté ejercitando en la palabra de Dios. Es así de sencillo. Lo único que necesitamos es ser habilidosos en manejar perfectamente bien la palabra de Dios. Ahora, hay una palabra también en la Biblia, me parece que en Filipenses, donde dice que tengamos cuidado, porque nuestra boca tiene poder, ¿sí? Y que tengamos cuidado también de manejar la Biblia, porque la Biblia es una espada, ¿no? Y si yo no controlo y no manejo bien la Biblia, yo puedo cortar y hacerle daño a mucha gente con la Biblia. Hay personas que asustan a las demás personas con pasajes de la Biblia. Y es que si no haces esto, dice la Biblia que te va a pasar esto. O sea, oiga, no. La palabra de Dios es para edificar, la palabra de Dios es para levantar, la palabra de Dios es para enseñarla y para que las personas sean transformadas. Para eso es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros tenemos un poquito de ejercitar la palabra y leer la palabra, y que todos los días yo me hago el hábito de leer un pasaje, un proverbio que adquiere mucha sabiduría, un salmo, un capítulo de un evangelio, si nosotros tenemos ese hábito, ¿qué estamos haciendo? Estamos practicando para que el día que tengamos que conversar con alguien, para que el día que tengamos que explicarle a alguien acerca de la palabra, lo hagamos con mucha sabiduría y no lo hagamos así como que a la ligera. La lengua es una pequeña parte del cuerpo, dice el versículo 5, pero ¿qué daño puede hacer la lengua si no se le controla? Dice, hasta un gran bosque puede ser incendiado por una pequeña chispa de fuego que salga de la lengua. Esto quiere decir que una palabra mal dicha, mal puesta, puede causar muchos problemas. La lengua es un miembro pequeño de nuestro cuerpo que puede llegar a contaminar todo nuestro ser, ya que con esas chispas que salen, luego se convierten en llamas de fuego, y todo el curso de nuestra vida, que está regida por esa lengua, viene a causar estragos. Y sabe, todo esto que le estoy diciendo, dice la palabra, que viene desde el mismo infierno, es infernal. Palabras mal puestas, palabras mal dichas, palabras de maldición, dice que vienen del mismo infierno. O sea, son palabras que pronuncia ¿quién? Satanás. A través de... Si nosotros decimos que somos cristianos y seguimos maldiciendo, nosotros decimos que somos hijos de Dios y seguimos insultando. ¿A quién? A la creación de Dios. ¿No hemos sabido entonces que aquellos que no conocen de la palabra y que nos inquietan y que nos provocan, también son creación de Dios? Y que por eso les digo que tiene la palabra de Dios, es un bendecido, es alguien que tiene la bendición de Dios, pero hay que manejar esa bendición con mucha prudencia y con mucha sabiduría. Ah, pastor, entonces yo tengo que dejarme que me hagan y que pasen sobre mí. Tampoco eso dice la palabra.
¿Se dan cuenta que no podemos dejar de buscar la palabra de Dios para que las cosas nos resulten bien? No podemos dejar de escudriñar la palabra, de ir a la palabra de Dios. Ahí en la palabra dice que de seguro está escrito ahí cómo poder vivir, cuál es mi destino después de que yo muera. Ahí en la palabra me enseña cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, un buen trabajador. Me enseña los tiempos, las estaciones, me enseña a vivir de la mejor manera. La cosa es que depende de mí, de que yo quiera realmente vivir a esa manera, a la manera de Dios. ¿Sí? Entonces, les decía que la lengua es un miembro pequeño de nuestro cuerpo que puede llegar a contaminar todo nuestro ser. Ahora, de los versículos 7 al 12, nos habla de que para el hombre no es difícil domar los animales salvajes. Para el hombre no es difícil domar las aves, o los reptiles, o los animales del mar. Pero ¿cómo le cuesta al hombre domar su lengua? ¿Sí están ustedes de acuerdo en eso? Hay hombres que han dominado fieras, dominan fieras. ¿Sí? Y hasta los del mar. Domina, o sea, el hombre tiene esa capacidad de dominar animales salvajes, animales silvestres, Pero ¿cómo le cuesta al hombre? Y cuando digo al hombre, los dos géneros, hombre y mujer, ¿cómo le cuesta dominar su lengua? Y es lo que dice Santiago. Es como veneno mortal, dice, y de continuo está más habituada al mal que al bien. ¿Qué? La lengua. Cuando maldecimos con nuestra boca, es porque no tenemos la más mínima idea de lo que está pasando con nuestra vida. Cuando maldecimos con nuestra boca. Y es hasta que reconocemos que necesitamos de Dios cuando podemos bendecir y no maldecir. Porque aún así todavía, hermanos, todavía conociendo de Dios, todavía de repente, en vez de que todo el tiempo nuestra boca sea para bendición, que ya sea un hábito poder bendecir a toda la gente, así me insulte, yo lo bendigo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Sí? El mismo Jesús decía, a quien te haga daño, tú bendícelo. A quien te esté haciendo un mal, tú ora por él. Lo dice Jesús. Y son palabras que de repente yo digo, no, ¿cómo puede ser eso? Bueno, entonces, ¿quieres hablar palabras infernales? ¿Quieres hablar palabras que solamente provienen de Satanás? ¿Cómo está eso? Santiago estaba hablando acerca de este punto porque yo creo que en esa iglesia la cuestión del orden no estaba del todo bien. Es contraproducente decir que soy un hijo de Dios y a la vez maldigo lo que Dios ha creado. O somos manantial de agua dulce o somos manantial de agua salada. ¿Verdad que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada? No puede. Santiago 3:13 dice, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido que demuestre su sabiduría con buena conducta y con buenas obras hechas con humildad? El verdadero sabio no es orgulloso. Y aquí ya entramos con otros aspectos, hermanos. Les había dicho dos de los que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, que era la prudencia, y que la prudencia me iba a llevar a ser sabio. Pero aquí Santiago está yendo más allá. ¿Sí? ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio? Les estaba preguntando Santiago a esa iglesia. Y nos pregunta Dios por medio de Santiago, ¿sí?, de esta palabra a nosotros. ¿Entre nosotros hay alguien verdaderamente sabio? Y eso cada uno ahorita está pensando, ¿sí? ¿Seré que ya estoy en ese nivel de que ya puedo controlar mi lengua? Dice Santiago,
Si alguien es sabio y entendido, entonces debe demostrar su sabiduría con buena conducta. Póngale ahí, con buena conducta. Con buenas obras, hechas con humildad. Porque el ser sabio no significa solamente saber, sino tener una buena actitud. Repito, Santiago les decía, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Si hay alguien así, entonces debe demostrar su sabiduría con su buena conducta, con buenas obras. Pero esas buenas obras deben de ser hechas con humildad, no por orgullo, porque hay gente que hace las cosas por orgullo, para ser vistos, para que lo reconozcan. ¿Sí? Díganme ustedes si esa persona es sabia, porque el Hijo de Dios tiene que recibir de Dios mismo la aprobación, no de los hombres. Entonces, si yo espero la aprobación de los hombres, entonces estoy así como diciendo, Dios, pues así como que lo que tú puedes pensar de mí. No, no, no. Y eso es lo que está habituado en este mundo. La gente quiere quedar bien ¿con quién? Con las personas. La gente quiere quedar bien ¿con quién? Con sus jefes, pero con quien debemos quedar bien, haciendo buenas obras con humildad, es con nuestro Dios. Si yo hago buenas obras y yo enseño la palabra de Dios con humildad, escúchame bien, ustedes van a ser recompensados en ese día postrero. Pero si las hacemos con orgullo, no esperen, hermanos, no esperen que les aplauda el Señor. No, por tarde que temprano, ese orgullo, esa cuestión de que voy a enseñar o voy a hacer esto, para que me vean, para que vean que yo soy muy buenazo en esto y muy buenazo en aquello. Y saben, tarde que temprano al orgulloso, el Señor lo humilla. ¿Sí? Entonces la sabiduría, hermanos amados, no depende de lo mucho que sabemos, porque quizás relacionamos sabiduría con lo mucho que sabemos, y no, sino tenemos que relacionar sabiduría de lo bien que nos comportamos. Es cuestión de actitud, ya que el ser sabio, según Santiago, debe demostrar buena conducta con buenas obras. ¿Pero con qué? Con humildad, en humildad. Porque el verdadero sabio, dice el apóstol, no es orgulloso. Por eso es que Dios resiste a los orgullosos y levanta a los humildes. Entonces la sabiduría, estamos hablando que no depende de lo que sabemos, hermanos. En el versículo 14... dice, no te la des de sabio si todavía existe en tu vida celos y rivalidad. El orgullo no te dejará ver bien la verdad. No te la des de sabio, dice aquí en el versículo 14. Si tú dices que eres sabio, pero todavía estás en orgullo y en vanidad y en arrogancia, no te la des de sabio, porque todavía no llegas a ese nivel. Aquí Santiago nos está diciendo que el orgullo no nos va a servir para ser sabios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía hay en nuestro corazón celos, todavía hay rivalidad. No, yo soy mejor que tú, no, nosotros somos mejor que tú, y yo soy del apóstol Pedro, y yo soy del apóstol Pablo, y yo soy de esto, y yo soy del otro, y nosotros somos mejores. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rivalidad y celos, lo que dice Santiago, rivalidad y celos. Versículo 15, 3:15, esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino fíjense, es una sabiduría terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Esa es una versión. ¿Quién tiene la Reina Valera? Fuerte, fuerte, hermano. Estoy en el versículo 15. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Y diabólica, dice en esa versión, sí, la Reina Valera. En esta versión dice que es sabiduría. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio.
Cuando nosotros discutimos por cosas vanas, cuando nosotros maldecimos, cuando nosotros insultamos, ¿quién creen que está detrás de eso? Los demonios. Los demonios. Para ser más claros. Versículo 16. Por eso, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Estos aspectos, hermanos, provocan confusión y maldad en cualquier iglesia que no ande en el orden de Dios. Estos aspectos, celos y rivalidad, van a provocar siempre desorden en una congregación. ¿Sí? Por eso es que se tiene que detectar a tiempo cuando eso está pasando en una congregación y poderles ministrar bien, correctamente, para que dejen de andar en esto. Versículo, bueno, ahorita vamos al 3.17, versículo 3.17. Por el contrario, dice, quien recibe sabiduría del cielo debe tener los siguientes atributos, apúntenlos. Los que reciben sabiduría del cielo deben tener los siguientes atributos: pureza, ser pacífico, considerado, flexible, compasivo, con una exagerada bondad, justo y sincero. ¿Lo repito? Sí. Los que reciben sabiduría del cielo deben de tener los siguientes atributos: pureza, ser pacífico, considerado, flexible, compasivo, de exagerada bondad, justo y sincero. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Pero esa es la sabiduría que queremos recibir del cielo, ¿sí o no? Esa es la sabiduría que yo anhelo, yo deseo, ¿sí o no? Sí. Porque si yo adquiero la sabiduría de este mundo, ¿sabe qué? Me van a dominar los demonios. Y la lengua no la voy a poder controlar. Yo necesito la sabiduría que viene de arriba, del cielo, del Padre de las luces. Y esa sabiduría tiene que ver con pureza, con ser pacífico, ser considerado, ser flexible, ser compasivo, de una exagerada bondad, justo, sincero. Y pues puse yo aquí casi nada. Y son aspectos que necesitamos, hermanos. Pero esa es la medida que se pide para alcanzar la sabiduría de Dios. Eso está en Santiago capítulo 3, versículo 17. Si nosotros aspiramos a agradar a Dios, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Si nosotros aspiramos a agradar a Dios y ser bendecidos en lo que hacemos, necesitamos cuidar lo que decimos, ya que lo que sembremos con nuestros hechos y labios, eso mismo cosecharemos, ni más ni menos. Si sembramos la paz por medios pacíficos, segaremos una cosecha llena de justicia. Eso es lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 18. Y para concluir ya este mensaje, les dejo este proverbio. Proverbio capítulo 1, versículo 7. Este proverbio es para reflexionar, para memorizar, para hacer lo suyo. Este proverbio dice: respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. En esta versión que tenemos, así dice, Proverbios 1:7, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Cuántos queremos ser sabios verdaderamente? ¿Cuántos queremos ya dominar la lengua? ¿Cuántos queremos verdaderamente bendecir en vez de maldecir? Edificar en vez de destruir. Hermanos, creo que ya es el momento en el que debemos ir alejándonos, nos debemos ir alejando ya de lo que es la maldad, de lo que es
las cuestiones puramente del mundo, puramente del enemigo, ¿sí? A veces nosotros somos indiferentes con respecto a lo que decimos. Y luego no es tanto la indiferencia, sino más bien es que no estamos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos diciendo. Y luego, como no quieren tener consecuencias en sus vidas si no han refrenado su lengua, no han controlado su boca, no le han dado control a su garganta, no le hemos dado control. Y entonces, hermanos, ¿por qué esperar a que las cosas se encrudezcan? Porque cuando nosotros ponemos palabras fuera de lugar y hacemos daño a alguien, el reparo es muy difícil. Es muy difícil. Aquí en esta palabra dice que por medio de las palabras mal puestas han habido guerras. Han habido guerras. Pero pastor, es que usted no sabe que de repente hay situaciones muy fuertes, muy difíciles. Sí, yo lo sé. Pero no por eso tú vas a maldecir, o debes maldecir, no. Al contrario, dice la palabra que debemos hacer el bien, debemos vencer el mal, con el bien, y hacer el bien en todo momento. Y si yo quiero hacer el bien, tengo que empezar por refrenar mi boca, porque la palabra que sale de mi boca tiene mucho poder. En cuanto a cuando yo lanzo una bendición, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. ¿Saben lo que le estoy deseando a usted? Le estoy deseando que Dios la ayude, que Dios la levante, que Dios la proteja. Cuando yo le estoy diciendo shalom a su vida, le estoy diciendo que el Señor la llene de mucha paz. Cuando nosotros bendecimos, y realmente bendecimos de corazón, no nada más porque está de moda bendecir, ¿sabe lo que sucede? Cosas muy, muy poderosas en las vidas de las personas. Y a veces hasta la persona que recibe la bendición no sabe el grado de bendición que le acaban de dar. ¿De quiénes o de cuáles queremos ser? ¿De los que bendicen? ¿De los que están siempre queriendo que la gente sea levantada, que la gente sea sanada, que la gente sea restaurada? ¿O somos de los que decimos, primero mi casa, después mi casa y al último mi casa? Porque eso del orgullo, eso de la vanidad, eso de la envidia, eso de los celos, no va con aquel que quiere la sabiduría de Dios. No va. No va. Así que, si queremos ser sabios y entendidos en la palabra, necesitamos empezar por refrenar nuestra lengua. Necesitamos empezar por saber lo que decimos. Saber exactamente qué voy a decir. Y si voy a hablar para bendecir. Voy a hablar para levantar, para edificar. Si no, mejor me quedo callado. Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener, Padre, y que pues tú te glorificas, Señor, en medio de ella. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que nos enseñes el camino de la verdad. Que nuestra boca, Señor, hable pura palabra de verdad. Que nuestra boca, Señor, verdaderamente sea quien utilices tú para que la gente sea bendecida, sea transformada. Levante sus manos y dígale, Señor, yo quiero de verdad agradecerte lo que has hecho hasta el día de hoy. La palabra ebenecer significa hasta aquí, hasta aquí. Y cuando decimos obedecer al Señor, le estamos diciendo, hasta aquí, Señor, hasta este momento tú nos has bendecido.
Hasta aquí, Señor, ha llegado tu misericordia. Así que, Padre, tu palabra es verdad. Estos hombres que dieron hasta su propia vida, Señor, para que tu palabra fuera difundida, de estos hombres queremos aprender. Hombres como Santiago, Señor, que dieron su vida. Él fue el primer mártir, Señor. Él fue el primer hombre que fue martirizado por difundir tu palabra. Y este hombre, Señor, nos enseña que debemos refrenar y controlar nuestra lengua. Porque este hombre estaba inspirado por ti, Padre. Y queremos obedecer tu palabra por medio de él. De hoy en adelante, que podamos, Señor, usar nuestras vidas, empeñar nuestras vidas, Señor, para el bien de los demás. Para los que lo necesiten, Señor, del consejo, para los que necesiten del apoyo, que nosotros, Señor, estamos ricos. Somos ricos en misericordia, Señor. Somos ricos en tu palabra. Somos ricos, Señor, en paz. Somos ricos, Señor, en amor. Somos ricos, Padre, porque conocemos tu palabra. Y podemos dar muchas cosas a aquellos que no la tienen. Levanta este pueblo, Señor. Levanta esta iglesia hasta donde tú la quieras llevar, Señor. Tu palabra seguirá siendo difundida, Señor, en esta congregación, así como la expone Santiago, la expone Pablo, así como vemos tantos hombres en la Biblia. Nosotros, Señor, queremos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Sé que hay necesidad, Señor, en esta congregación. Sé que hay necesidad económica. Sé que hay necesidad espiritual. Sé que hay necesidad en los matrimonios. Sé que hay necesidad con los hijos, con los jóvenes, con los niños. Sé que hay necesidad de trabajo. Yo sé que hay muchas necesidades, Padre. Pero como pueblo, Señor, queremos ser de bendición. Dígale ahí a Dios, yo quiero ser de bendición. Si tú me has escogido como un pueblo, si me has escogido como tu hijo, yo quiero ser de bendición. Y empieza a bendecir a tus familiares, empieza a bendecir ahí a todos los que están cerca, a todos aquellos que tienen que ver contigo. Empieza a bendecir sus vidas. Si te acuerdas de alguien que está pasando por algún problema de salud, en este momento levanta tu voz. Sé de bendición. Sé de bendición. Sé de bendición. Sé de bendición. Sé de bendición y mándale esa palabra de salud, de prosperidad. Sí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Levántate y di, Señor, de hoy en adelante yo quiero ser de bendición. Mis palabras tienen que ser sazonadas, mis palabras van a tener mucha sabiduría, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, Señor. Aleluya.
favor, queremos orar por ti y también queremos orar por en este momento vamos a orar por nuestros invitados el día de hoy, Guillermo, Berta y Berta, hermano Nava y Rubí también, por favor. Pasen por acá, por favor. Queremos orar, queremos bendecir sus vidas. Muy bien. Berta, Alejandro, Rubí, Guillermo. No tienen mucho de conocer la palabra de Dios. Dios ha usado a hermanos de esta congregación para bendecir sus vidas. Quiero darle gracias a Dios, a estos hermanos, por lo que están haciendo para la obra de Dios. Gracias, hermano Narciso. Gracias, hermana Lupita. Creo que estamos entendiendo perfectamente bien lo que es ser un hijo de Dios. Así que me gustaría que se acercaran un poquito. No van a imponer manos, pero sí que estén cerca, que levanten sus manos y que empecemos a bendecir las vidas de ellos, para que se afiancen, para que sean discípulos del Señor, para que ellos den de gracia lo que han recibido de gracia, porque ellos pueden dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, y en su tiempo el Señor dará esa oportunidad. Así que vamos a orar. Padre, tú conoces la vida de Berta, tú conoces su vida, tú sabes su corazón, tú sabes lo que hay en ella. Ella está aquí, Señor, porque te necesita, Señor, con todo su corazón. Y yo quiero poner su vida delante de ti, Señor, de tal manera que ella pueda ser levantada, Señor, que ella pueda tener la libertad de tu espíritu para gozarse en tu presencia. Echo fuera toda tristeza, echo fuera toda desesperación de su vida en tu nombre santo, Señor, porque es solamente en tu nombre, Jesús, que las cosas suceden. Libera, sana, restaura, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por mi hermano Alejandro Nava, Señor. Tú sabes también su corazón, sabes, Señor, de dónde lo llamaste, Gloria a ti, Padre, gracias. y sabes muy bien a dónde va él, Padre. Tú conoces su vida, su corazón, sus intenciones, Señor. Por favor, sigue trabajando en él, en la vida de su esposa Rubí, en la vida de sus hijos, porque tú tienes el control de sus vidas, porque nada ni nadie los puede arrebatar de tu mano. Ellos son tuyos, ovejas de tu prado son. Por favor, Padre, sigue levantando. Tiene ahorita un problema en su rodilla, Rubí. Por favor, sánala. Sánala, Señor. Restaura ese problema que tiene en su rodilla, Señor. Y ven y restaura en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obrando poderosamente, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, también por la vida de Guillermo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, le damos toda la gloria y la honra. Gracias.
Gracias, hermanos amados. Aquí vamos a continuar. Oramos también allá donde están, en su casa. Oramos por sus familias, oramos por sus trabajos, oramos por sus cuerpos que sean sanados completamente, por la paz, por la gracia que el Señor desprenda para ustedes. Los bendecimos, amigos, familiares y hermanos amados. Que Dios los cuide, que Dios los proteja. Nos vemos el próximo domingo. Nosotros vamos a seguir orando acá. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.